Dios bendiga grandemente su vida. Bienvenido a esta serie de estudios bíblicos de las conversiones en el libro de los Hechos. Ya estamos a más de la mitad de los casos de conversión. Ya hemos visto 4 ejemplos de ellos: los 3,000 judíos en el Pentecostés, los samaritanos, el eunuco etíope y la conversión de Saulo de Tarso. Yo espero en el Señor que después de estos pasados 4 videos usted ya haya tomado la decisión de convertirse al Señor, e incluso espero que haya tomado la decisión de bautizarse también. De esa manera usted obedece el Evangelio de Cristo. Es el deseo más sincero de mi corazón que usted encuentre la salvación a través de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Si este no fuese el caso, aún hay otros 4 ejemplos más en donde estaremos hablando acerca de la conversión y de la salvación. En este video vamos a estudiar el caso número 5, que se encuentra en Hechos capítulo 10, que es el caso de la conversión de Cornelio, el centurión romano. Así que nuevamente le invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y vamos a leer primeramente versículo del 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 12 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este es el caso de el primer gentil convertido y añadido a la iglesia. Pero como ya lo hemos señalado en otras ocasiones, la gracia de Dios es para todos los hombres. El Evangelio de Cristo alcanza a judíos, a samaritanos, a eunucos, a personas como Saulo, que profesaban un celo equivocado. El Evangelio también es para los gentiles. El Evangelio también es para este soldado romano. Quisiera que primeramente hablemos un poco acerca de la personalidad de Cornelio. La palabra de Dios nos dice que había en Cesarea. Cesarea era una ciudad que estaba situada a unos 100 kilómetros al noreste de la ciudad de Jerusalén. Este hombre, centurión romano, de acuerdo a los registros históricos, podemos decir que un centurión era un soldado que estaba a cargo de una compañía de 100 soldados. Es decir, era un oficial romano,
y pertenecía a una asamblea llamada la Italiana. Es interesante cómo es que la fe en Cristo Jesús puede estar en los lugares que menos nos lo imaginamos, que menos lo esperamos. Una gran fe puede estar en un lugar menos pensado. Una gran fe puede estar en un etíope. Una gran fe puede estar en un hombre equivocado como Pablo, puede estar en una persona como Saulo, que perseguía la iglesia. La fe puede estar en personas como los samaritanos, que habían sido una clase aislada por los judíos. La fe, una gran fe puede estar incluso en un soldado romano. En Lucas capítulo 7 tenemos el ejemplo de un centurión que se acercó a Jesucristo. Le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa a sanar a mi siervo, solamente di la palabra, mi siervo sanará. Al oír esto, Jesús miró a sus discípulos y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El ejemplo de la mujer sirofenicia en Mateo capítulo 15, esta mujer le dice a Jesucristo: aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. El Señor Jesucristo le dice: mujer, grande es tu fe. La fe puede encontrarse en los lugares que menos nos imaginamos. Una gran fe puede habitar en un corazón de una persona rica. Una gran fe puede habitar en el corazón de una persona pobre. Una gran fe puede habitar en el corazón de un gran académico, en el corazón de un campesino. Una gran fe puede habitar en su corazón, puede habitar en mi corazón. La fe está en los lugares en los que menos imaginamos. ¿Quién iba a pensar que este soldado, centurión romano, iba a ser tomado como ejemplo de conversión en el libro de los Hechos, enseñándonos a todos nosotros que la fe en Cristo Jesús es para todos los hombres? En cuanto a sus cualidades de Cornelio, la Biblia nos dice que era un hombre piadoso, es decir, era un adorador de Dios, era un hombre temeroso con toda su casa. Este término se utilizaba para los gentiles que iban en pos de Dios. Este hombre hace limosnas, es una señal de piedad y misericordia. Este hombre es un hombre de oración, dice que oraba a Dios sin cesar. De hecho, dar limosnas y la oración son dos de los principales puntos para los judíos. Al ver estas características de Cornelio, podemos ver cómo es que era un buen hombre. Estas virtudes no las tiene cualquier persona. De hecho, estas características son características de un buen cristiano, pero Cornelio no es cristiano. A pesar de que estas cualidades lo pudieran catalogar como un hijo de Dios, Cornelio no es hijo de Dios. Es un hombre bueno, es un hombre temeroso, es un hombre piadoso, es un hombre que da limosnas, que hace oración, es un hombre virtuoso, pero las virtudes de Cornelio no lo convierten en cristiano. El hecho de que usted sea una buena persona no quiere decir que eso lo convierte en un hijo de Dios. No quiere decir que eso lo hace a usted cristiano. No quiere decir que eso lo convierte en salvo. Eso no tiene nada que ver. Sin embargo, son características ejemplares de un cristiano. Y tenemos que decir que desafortunadamente muchas veces, en muchas ocasiones,
los hombres incrédulos, las personas que no conocen el Evangelio de Cristo, que no conocen la palabra de Dios, que no son parte de la iglesia, muchas veces esas personas nos ponen el ejemplo a nosotros de una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que no sea cristiana nos supere en cuanto a la calidad de una vida espiritual? Desafortunadamente, muchas veces los incrédulos nos ponen el ejemplo. Cornelio, a pesar de que no es cristiano, Cornelio, a pesar de que no es hijo de Dios, Cornelio tiene virtudes de un hijo de Dios, tiene características de un buen cristiano. No lo hace cristiano, no lo hace hijo de Dios, sin embargo es un ejemplo para todos nosotros de una vida virtuosa delante de Dios. El Señor Jesucristo, hablando acerca del propósito de nuestra vida, en Mateo capítulo 6, dijo que somos la luz del mundo, dijo que somos la sal de la tierra. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice que somos luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros somos los que deberíamos de dar el ejemplo. Somos nosotros los que deberíamos de mostrar al mundo la vida en Cristo Jesús. Somos nosotros los que deberíamos de manifestar el amor, el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios. Nosotros somos el ejemplo de una vida en Cristo. Desgraciadamente, los incrédulos a veces nos ponen el ejemplo. Estoy ahorita recordando algunos casos en donde los incrédulos les pusieron el ejemplo a los hijos de Dios, y viene a mi mente el ejemplo de Abraham y Faraón en Egipto. Cómo es que Abraham miente y le dice que Sara es su hermana. Faraón lo reprende y le dice que le hubiera dicho la verdad. Hay otro ejemplo, está el ejemplo de Ruth y Noemí. Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu gente será mi gente, tu fe será mi fe. El ejemplo de Rahab la ramera, que no era parte del pueblo de Dios, sin embargo la Biblia la toma como un ejemplo de fe en el libro de Santiago capítulo 2. Yo creo que uno de los ejemplos más marcados en donde una persona que no conoce a Dios, que no es hijo de Dios, le pone el ejemplo a uno que sí lo es el caso de Urías Eteo y David. David trata de emborracharlo, David trata de embriagarlo para mandarlo con su esposa y se acueste con Betsabé para cubrir su pecado, para cubrir su falta. Y él no puede hacer esto. ¿Cómo puede hacer esto mientras que el ejército de Israel está en guerra con sus enemigos? Es lo que Urías le dice a David. Pareciera que Urías es más justo que David. Pareciera que Urías tiene más temor de David. David ya ha fornicado, David ya ha mentido, y próximamente David se convertirá en un asesino. Mandará a Urías Eteo al frente de la batalla para que muera en la guerra. Estos registros que encontramos en la palabra de Dios nos muestran cómo es que muchas veces los incrédulos nos ponen el ejemplo a nosotros. Nosotros somos los que debiéramos ser luz en este mundo. Nosotros somos los que debiéramos de enseñarles a ellos lo que hace el amor y la salvación en Cristo Jesús en nuestras vidas. Este hombre es un hombre bueno. Dios conoce
el corazón de Cornelio, sabe que es un buen hombre, sabe que tiene el deseo espiritual de Dios. Dios conoce los corazones de todos los hombres. Dios conoce los corazones de los judíos en el día de Pentecostés. Dios conoce los corazones de los samaritanos. Dios conoce el corazón del eunuco etíope. Dios conoce el corazón de Saulo de Tarso. Dios conoce el corazón de Cornelio. Y Dios siempre pone los medios suficientes y necesarios para que toda aquella persona que tiene el deseo de Dios pueda conocer el Evangelio de Cristo. Dios manda a un ángel. Cornelio tiene una visión. A la hora 9 del día se le aparece un ángel del Señor. Viene a donde él estaba y le dice: Cornelio, lo que has hecho, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope, haz traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué el ángel no le dijo a Cornelio lo que tenía que hacer? El ángel viene con Cornelio en visión y el ángel le dice a Cornelio: tienes que llamar a Pedro porque él te lo va a decir. Los ángeles muchas veces fueron utilizados por Dios para dar mensajes a los hombres, para anunciar buenas nuevas de Dios. En esta ocasión el ángel le dice a Cornelio que tiene que mandar a traer a Pedro y él no le declara la voluntad de Dios. ¿Por qué el ángel no le dice a Cornelio lo que tiene que hacer? Bueno, hermanos, hermanas, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los hijos de Dios el predicar el Evangelio de Cristo. No es responsabilidad de los ángeles. Los ángeles no tienen este privilegio, los ángeles no tienen este derecho. De hecho, el apóstol Pedro dice que en cuanto a la salvación que tenemos en Cristo Jesús, son cosas que anhelan mirar los ángeles. Yo estoy seguro de que si Dios le hubiera mandado a estos seres espirituales angelicales que nos predicasen el Evangelio de Cristo, yo creo que ellos andarían por todas partes anunciando las buenas nuevas de salvación de Cristo. Ellos no lo pueden hacer, ellos no lo van a hacer porque no es su responsabilidad. Dios no les ha dado la orden a estos seres espirituales de predicar el Evangelio de Cristo. Para eso está Pedro, para eso están los apóstoles, para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, somos los responsables de predicar el Evangelio de salvación. Por supuesto, conocemos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. No es Efesios capítulo 2, es Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 10, me quedé pensando en la cita. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es el medio, es el instrumento de Dios para anunciar la salvación en Cristo Jesús, las buenas nuevas del Evangelio. Los ángeles no nos van a ayudar en la predicación del Evangelio. Ellos no van a venir por nosotros a este mundo para decirles a las personas acerca de Cristo, acerca de la salvación. No es su trabajo, Dios no los mandó a ellos, es un privilegio que nosotros tenemos de parte de Dios. Estas cosas anhelan mirar los ángeles, sin embargo, los ángeles no lo pueden hacer. Por eso, el mensaje de Dios a través del ángel es: tienes que mandar a traer a Pedro. Pedro es instrumento de Dios para que te diga lo que tú tienes que hacer. Lo que tienes que hacer. La salvación no se logra a través de que uno es bueno. Muchas veces el hombre llega a decir: yo creo que voy a ser salvo porque soy buena persona. Muchas veces el pensamiento es: no necesito ir a la iglesia, no necesito estudiar ni conocer la palabra de Dios, no necesito acercarme a Dios a través de la religión. Yo pienso que lo que Dios quiere es que seamos buenos en este mundo. Yo creo que no soy tan malo como los demás. Yo creo que el ser bueno Dios lo toma en cuenta, y yo creo que me voy a salvar por ser bueno. Bueno, no es así, no es así. Cornelio era un buen hombre, era un hombre virtuoso. Y le aseguro que las características que menciona la palabra de Dios con respecto a Cornelio no son características que usted tenga en su vida. No hay hombre bueno que diga que es perfecto. El apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y se está incluyendo el mismo apóstol del Señor. No podemos decir que somos perfectos, no podemos decir que no necesitamos de Dios. Realmente, cuando decimos que somos buenos, lo expresamos, pero el ser bueno es a nuestro criterio. Somos buenos a nuestro criterio, somos buenos a nuestro pensamiento, pero no es que seamos buenos. Sin embargo, si alguien es bueno, no por el hecho de ser bueno quiere decir que eso le va a dar la salvación a través de Cristo Jesús. Cornelio tiene muchas virtudes espirituales, es un hombre piadoso, es un hombre justo, es un hombre temeroso, da limosnas, es un hombre de oración. Sin embargo, Cornelio le hace falta algo más. Ese es el mensaje del ángel. El ángel le dice a Cornelio: tienes que mandar a traer a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y uno pudiera pensar: ¿qué es lo que le falta a Cornelio? Es temeroso, es piadoso, es un hombre de oración, es un hombre bondadoso, y sin embargo Dios a través de su ángel le dice que algo más le falta. Bueno, esto significa que la salvación no la vamos a obtener por el hecho de ser buenos. Si usted es tan bueno como dice que es, debería de ser cristiano, debería de ser hijo de Dios, debería de estar en la iglesia, debería de bautizarse. Realmente somos buenos, pero a nuestro criterio. Realmente el hecho de decir que somos buenos lo decimos para justificarnos a nosotros mismos. El hecho de que digamos que somos buenos es porque nos estamos comparando con personas que a nuestro parecer, a nuestro criterio, son personas de lo peor: asesinos, homicidas, ladrones, narcotraficantes. A diferencia de ellos, somos buenos.
Sin embargo, el hecho de que una persona sea buena no lo hace cristiano, no lo hace hijo de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace salvos es, por supuesto, la obediencia al Evangelio de Cristo. La carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No somos salvos por obra. Dice que Él nos salvó, y no nos salvó por alguna obra benevolente, buena que hayamos hecho. Nos salvó por su misericordia. La salvación es por la misericordia de Dios. El hecho de que usted pueda llegar a ser salvo es por la gracia de Dios. Usted no puede hacer algo bueno para alcanzar el premio, para obtener el galardón a través de Cristo Jesús. Una persona buena no significa que sea una persona hijo o hija de Dios. La palabra de Dios, en este pasaje que acabamos de leer, dice que la salvación se logra a través de la regeneración, a través de la renovación por el Espíritu Santo que Dios ha dado a aquellos quienes le obedecen. Recuerde usted que la salvación es un regalo, pero está bajo la condición de la obediencia. Cornelio tiene que obedecer al Señor. Cornelio, a pesar de que sea virtuoso y bueno, no lo hace salvo. Tiene que mandar a traer al apóstol Pedro para que Pedro le comunique lo que tiene que hacer. Hechos capítulo 10, regresando al texto base, Hechos capítulo 10, versículo 7. Vemos cómo es que Cornelio está interesado en su salvación. Inmediatamente después de la visión, versículo 8 dice que envió a Jope hombres para llamar al apóstol Pedro. Pedro, mientras tanto, en la casa de Simón el Curtidor, tiene una visión, un lienzo en donde él ve gran cantidad de animales de todo tipo. No estamos viendo, como usted puede ver, no estamos analizando todos los versículos de los capítulos en donde encontramos las historias de conversión en el libro de los Hechos. Solamente estamos analizando y estudiando los aspectos de los personajes que se convirtieron, y estamos considerando únicamente cuando se habla de la conversión y de la salvación. Ojalá Dios permita que en algún momento estudiemos de una manera más detallada cada uno de los pasajes del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. Pedro llega a la casa de Cornelio. Mientras él aún está predicando, el Espíritu Santo cae sobre los oyentes. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El ángel le dijo: llama a Pedro y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Él te va a dar instrucciones respecto a la salvación. ¿Qué era lo que le faltaba? Era un hombre bueno, era un hombre piadoso, era un hombre virtuoso, pero le faltaba algo más. ¿Qué era lo que le faltaba? Bueno, le faltaba ser cristiano, le faltaba ser hijo de Dios. Le faltaba bautizarse en el nombre de Cristo para formar parte de la iglesia y del reino espiritual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Eso era lo que le faltaba. El apóstol Pedro, después de que el Espíritu cayó sobre los oyentes, los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. No había nadie que pudiera impedir esta acción de obediencia. Era lo que tenía que hacer: obedecer y bautizarse. De esta manera somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Quisiera que notara lo que dice la palabra de Dios en estas dos citas que a continuación vamos a dar. La primera de ellas es Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que muchas veces las personas dicen: es que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, no todos somos hijos de Dios. Podemos decir que todos somos creación de Dios, porque fuimos creados por el mismo Dios. Pero una cosa es haber sido creado por Dios y otra cosa es ser hijo e hija de Dios. Dios ha puesto una línea divisoria que divide a los que son sus hijos y los que no son sus hijos. En el mundo hay hijos de Dios y hay quienes no son hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice el versículo 12 que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Yo no puedo decir que por el simple hecho de ser una persona buena, eso me da la autoridad de ser hijo de Dios. Ese derecho, ese privilegio, ese nombramiento viene de parte de Dios. Cuando una persona se convierte en hijo e hija de Dios, dice el versículo 12, que una persona se convierte en hijo de Dios cuando le recibe. Hechos capítulo 2 y versículo 41. Hechos capítulo 2 y versículo 41. La palabra de Dios dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Juan capítulo 1, el pasaje que citábamos primero, dice: mas a los que le recibieron. Hechos capítulo 2, versículo 41 nos dice que los que le recibieron fueron aquellos que escucharon la predicación del Evangelio y se bautizaron. En ese momento se añadieron a la iglesia, en ese momento se convirtieron en hijos e hijas de Dios. Cornelio era un buen hombre, tenía virtudes espirituales, pero Cornelio no era un hijo de Dios. El ángel le dijo que le faltaba algo para ser hijo de Dios. ¿Qué era lo que le faltaba? Obedecer y bautizarse. Ahí es donde Cornelio experimentó el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cornelio estaba cerca del reino de Dios, pero no era parte del reino de Dios. De hecho, así Jesús le dijo a algunas personas en su vida, en su ministerio. En alguna ocasión Jesús dijo: no estás lejos del reino de Dios. Cornelio no estaba lejos del reino de Dios, pero no era parte del reino de Dios. No era hijo de Dios, no era un cristiano. El mensaje del ángel es: Pedro te dirá lo que tú tienes que hacer, y en base a lo que podemos entender en la palabra de Dios, vemos que lo que le faltaba a Cornelio era nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ser parte del reino de Dios. Cuando usted llega a la obediencia del Evangelio, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, en ese momento usted se convierte en hijo de Dios. En ese momento usted se convierte en cristiano
en ese momento usted puede decir que ha encontrado la salvación al experimentar el nuevo nacimiento. Así que la salvación no es una cuestión de que seamos buenos. El hecho de que una persona sea buena no quiere decir que esa persona es salva. A veces decimos, es que es buena persona. Cuando una persona muere, decimos, yo creo que sí se fue al cielo porque era buena persona. Nadie se va a salvar siendo buena persona. La única manera en la que podemos ser salvos es a través de la obediencia, es a través del bautismo en Cristo Jesús. Al igual que Cornelio, yo le invito a bautizarse en el nombre de Jesucristo para que usted forme parte de la familia de Dios y ahora sea un hijo de Dios. Dios le dé ese derecho al obedecer el Evangelio. Dios le bendiga grandemente.